Buenas chicas y chicos, para este otro video vamos a trabajar divisiones de monomios. Entonces, para las divisiones vamos a ver tres ejemplos. Por aquí a la derecha vemos que tenemos algunas propiedades que nos van a ser útiles, ¿verdad? Entonces, vean que como propiedades lo que tenemos es que cuando yo estoy dividiendo dos potencias con la misma base elevadas a un exponente que sea distinto para ambas, ¿verdad? En la primera tenemos m y en la segunda tenemos n, son distintos. Entonces, lo que yo resuelvo es para la división, hacer, mantener la base y restar sus exponentes, ¿verdad? Entonces, a m le resto n y nos queda de esta forma. Recordarles que la base, a como estamos trabajando, puede ser una base que pertenezca a los racionales, es decir, puede ser un número entero o podría ser una potencia. Y sus exponentes son números enteros. La segunda propiedad es con respecto a un exponente que sea negativo. Si yo tengo esto, ¿verdad? Mi base tiene que ser una fracción. Igualmente, recordemos que cualquier número entero lo podemos ver como una fracción. Si yo tengo un número entero 5, yo lo puedo ver exactamente como 5 entre 1, yo lo puedo ver como una fracción, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Para esta propiedad, considerar el número que está como base como una fracción. Entonces, si yo tengo esto de acá, ¿verdad? Tengo la base elevada a un número negativo. Entonces, el menos del exponente lo que me va a hacer es intercambiar lo que sería el numerador con el denominador. Y el denominador pasaría al numerador. Veanlo aquí. Aquí tengo a entre b y por el menos me va a quedar b entre a. Se van a cambiar de posiciones. Y me quedan elevados al número que tenía como exponente, pero esta vez positivo, ¿verdad? Porque este cambio lo hice a partir del menos. Me quedaría de esta forma y es importante tomar en cuenta que ni A ni B pueden ser iguales a cero, ¿verdad? Eso es lo que les representa aquí. A es diferente de cero, B es diferente de cero, porque recordemos que no puedo dividir un número entre cero. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y bueno, A y B tienen que ser números enteros y el n, que es el exponente, tiene que ser un número natural, ¿verdad? Este n de acá. Entonces, bueno, considerando esas propiedades, vamos a empezar a ver los ejemplos. El primer ejemplo, vamos a tomar 10 por a la 4, b a la 2, dividido entre 2 por ab. Entonces, lo que hacemos es, similar a la multiplicación, vamos a agrupar primero lo que son los coeficientes numéricos, es decir, 10 y 2, y los vamos a dividir. Entonces, para dividirlos, vamos a ver primero la expresión que tenemos como si fuera una fracción, es decir, 10 a la 4, b a la 2, dividido entre 2ab. Entonces, la vemos de esta forma y lo que vamos a hacer es separarla bueno, por variables o ya sea por coeficientes numéricos. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Voy a hacer varias fracciones. 10 entre 2 va a ser mi primera fracción. Ahí separo los coeficientes numéricos. Eh, luego separo la variable a en una nueva fracción, ¿verdad? Y otra fracción que esté formada por las variables b. Entonces tengo eso. Lo siguiente es hacer las divisiones. Entonces, ¿cómo hago las divisiones? Bueno, 10 entre 2 es una división normal, ¿verdad? Simplifico y me va a quedar 5, ¿verdad? 10 dividido entre 2 me da 5. Esto lo multiplico por lo que me va a llevar la siguiente fracción. Entonces, aplicando la propiedad, ¿verdad?
Recordemos que una fracción es una división, entonces sería a a la 4 dividido entre a. Es decir, puedo aplicar la primera propiedad de acá y voy a restar los exponentes. Entonces, a a la 4 menos 1. Recordemos que este a lo que tiene es un exponente de 1. Y multiplico por b aplicando la misma propiedad. En este caso sería 2 menos 1. Y entonces me va a quedar 5 por a. 4 menos 1 me da 3. Entonces me quedaría a la 3 por b. 2 menos 1 me da 1. Entonces me quedaría de esta forma, ¿verdad? A b le quedaría un exponente de 1, pero recordemos que el exponente de 1 no es necesario colocarlo. Y entonces esta sería mi respuesta para esta primera división, ¿verdad? Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, vamos a reacomodar igualmente, ¿verdad? En forma de fracción. Entonces sería 5x a la 2y dividido entre menos 4x y a la 3. Entonces, separamos, nos quedaría 5 dividido entre menos 4 por x a la 2 entre x por y dividido entre y a la 3. Entonces, 5 entre 4 no lo podemos simplificar, pero vean que tenemos un menos aquí en el denominador. Entonces, cuando tenemos un menos en el denominador, ese menos se lo vamos a dar al numerador. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el mismo valor, pero es mejor tenerlo en el numerador. Entonces nos queda menos 5 cuartos. Con las x vamos a tener, aplicando la propiedad de potencias, x a la 2 menos 1, ¿verdad? Y con las y vamos a tener y a la 1 menos 3. Entonces, acá lo que nos va a resultar es, mantengo el número, menos 5 cuartos, ¿verdad? Y ahí no hay nada que hacer. De la x resuelvo la resta, me va a quedar x a la 1. Y de la y, lo que va a pasar es que me va a quedar 1 menos 3, que me da menos 2. Entonces, vean que aquí es donde entra la segunda propiedad de potencias que les mencioné. Si yo tomo esto y lo resuelvo, como se los di, ¿verdad? Voy a tener y entre 1, ¿verdad? Así lo vemos como una fracción elevado a la menos 2. Entonces, esto va a ser por la propiedad 1 entre y elevado a la 2. Y entonces este 2 yo lo puedo distribuir al numerador y al denominador, ¿verdad? Me va a quedar 1 a la 2 entre y a la 2. Y esto es igual a 1 entre y cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una expresión de esta forma, vamos a llegar a algo similar. Lo que nos va a cambiar es la variable y el exponente. Pero siempre vamos a llegar a algo de esta forma. Entonces, de eso de ahí, del paso anterior, ¿verdad? Lo que tenemos, nos va a quedar menos 5 cuartos x por 1 entre y a la 2. Y entonces, como todo esto se está multiplicando, yo puedo hacer el producto de fracciones y me va a quedar menos 5 por x por 1, ¿verdad? El 1 no lo voy a poner. Dividido entre 4 por 1, que está dividiendo el x, por y a la 2. Y este de aquí sería el resultado. Eso nos quedaría
de este ejemplo. Vamos con el último ejemplo. Para este último ejemplo, vean que lo que nos cambia es que tenemos los coeficientes numéricos como fracciones. Entonces vamos a ver cómo resolver esto. Vamos a colocarlo como fracción. Entonces tengo 3 séptimos a la 4 por m, dividido entre 4 novenos a la 2 por m. Como hemos venido trabajando, separamos una fracción de coeficientes numéricos, que sería 3 séptimos dividido entre 4 novenos por otra fracción que sería a a la 4 entre a a la 2 y otra que sería con respecto a las m's. Ok, entonces, con respecto a lo que es la, la división de fracciones, ¿verdad? Hay dos formas de resolverlo. Yo esto lo puedo resolver de la forma que trabaje extremos por extremos, ¿verdad? El extremo de arriba sería 3, el extremo de abajo sería 9, que eso me va a dar el numerador. Los multiplico. Y después hago medios por medios, ¿verdad? Que serían 4 y 7, y eso me daría mi denominador. Esto sería de esta forma. Los extremos los coloco en el numerador, que sería 3 por 9, y lo divido entre la multiplicación de del denominador, que en el denominador, como les dije, ponemos los medios, que serían 7 por 4. Entonces podemos hacerlo de esta forma. Otra forma que podemos ver es tomarlo 3 séptimos dividido entre 4 novenos, ¿verdad? Lo que estoy cambiando es que esta división me corresponde a la fracción que está formándose aquí. Entonces, cuando yo hago una, una división de fracciones de esta forma, recordemos que lo que hacemos es multiplicar de esta forma, ¿sí? Cruzamos los valores y los multiplicamos. Entonces, esto va a ser 3 por 9, que me da el numerador, y 7 por 4, que me da el denominador. Y entonces vean que nos da exactamente los mismos valores. Vean que lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo de aquí abajo. Entonces, lo podemos hacer de cualquiera de esas dos formas. Con respecto a lo demás, vamos a tener por propiedades de potencias a la 4 menos 2. Y con respecto a la m, podríamos hacerlo también por propiedades de potencias. Pero ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos va a quedar m a la 1 menos 1, que nos va a dar 0. Entonces, eh, vean que yo puedo cancelar directamente esto porque nos va a quedar m a la 0. ¿Sí? Esto nos va a dar m a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, a fin de cuentas, esto me va a quedar como 1. Para ahorrarme esos pasos, pues yo lo que puedo decir es que como es el mismo valor, la misma variable, los voy a cancelar así. Y después, aquí lo que me quedaría es 3 por 9, son 27, dividido entre 7 por 4, que son 28. Y esto lo multiplico por el a elevado a la 4 menos 2, que me daría 2 por 1, que bueno, yo no lo voy a colocar. Y esta ya sería la respuesta. Y bueno, recordemos que también lo podemos ver de esta forma, como 27 a la 2 entre 28. Cualquiera de estas dos formas son válidas, pero esa sería la respuesta.
Y bueno, eso sería con respecto a este video. Espero que les haya sido útil.